Hola amigos, bienvenidos. Soy Julia Ruiz, soy la encargada de la conducción de este podcast de 10 talentos. Estaré en la conducción me acompaña Bruno Dar y nuestro súper invitado especial, hijo, familia, súper actor. Faltan las palabras para mencionarlo. Tenemos aquí a Emmanuel Soriano. Bienvenido, Emmanuel. Gracias por la invitación. Contento de estar acá en el inicio de este podcast. Qué emocionante después de, como tú dices, la familia que hemos sido desde hace, ¿qué? 2004 más o menos. Tanto tiempo y que ahora, siempre veo que dan mejores pasos, cabrón. Gracias, Emma, gracias. Y esos pasos, o sea, definitivamente hablamos de Bautista, en el enfermedad, porque Emmanuel ya va por los base 3. Sí, claro. Base 3, o sea, ¿no? Emma, cuéntanos, ¿cómo entró este bichito de la actuación de tan pequeña edad? Tan pequeña edad, creo que imitando un poco. Me gustaba mucho imitar lo que veía en la tele, como a Bruno, creo que también hay... nuestros inicios creo que pueden ser similares. Y de pronto en el colegio, ¿no? Mi mamá vio que imitaba a Cantinflas y de pronto me hizo la ropa y me dijo, ¿y si lo haces para el Día de la Madre, ¿no? Para la casa, ¿no? Para los abuelos, para los tíos? Ya. Así como bromeando. En realidad era como bailar nada más, ¿no? Después, ¿sí? ¿Qué tal si lo haces para el salón? Entonces ya, ¿no? Para el salón. Y de ahí, ¿qué tal si lo haces para el colegio? Y ahí sí me dio pánico escénico y me costó salir, pero al final lo hice. Y después hubieron como danzas folclóricas en la primaria y después en la secundaria ya pusieron actuación. Y de pronto me dijeron, iban a hacer una película los salesianos. Yo estudié en el Colegio Salesiano de Magdalena y toda la congregación iba a hacer una película. Me escogieron para hacer la película después de haberme visto en una obra en Jesucristo Superstar. Y cuando hice la película, terminé de hacer la película, el profesor de teatro me dice, deberías meterte a estudiar actuación profesionalmente, te va a ir bien, ¿no? Averigué en la Católica, y en la Católica había un taller con Bruno Dar. Taller de mayores de 16 a 21 años con Bruno Dar. Pero yo tenía 15. Claro, bueno. Yo tenía 15, escribí si podía entrar, a pesar de tener 15 me dijeron no había problema, entonces entré y ahí conocí a Brunito y bueno, empezamos a hacer todas estas actividades, trabajo, locuras. Me acuerdo que trabajamos un poema, creo que fuimos muy pocos los que quedamos al final que ahora continúan, de hecho una de ellas fue Andrea Zarango que se encuentra en Francia, sí, trabajando, estudiando por allá, relacionado igual al arte. Y así empezó un poco, ¿no? La locura de la actuación. Y como yo digo, con el tiempo, porque igual no me atreví a estudiar actuación, por así decirlo, en una universidad o en un instituto, ¿no? Porque no sabía cómo me iba a ir. Entonces estudié comunicación audiovisual al paralelo. Pero pues la actuación siempre estuvo ahí. Bruno siempre estuvo llamándome y diciéndome, tenemos este proyecto, hagamos esto. Y yo contento de que me sigan considerando. Entonces eso fue también como un incentivo hacia mí mismo de decir, oye, ¿por qué no, no? Y ahí fue conectándose todo, hicimos mi primera obra profesional fue La abogada de los necios. No sé, la tercera, cuarta versión que habían hecho ustedes en el 2007. Ha sido la última versión también que se ha hecho. Nosotros siempre personalizando ese personaje, nosotros hace poco hicimos una obra, ¿no? Una abogada con chicos de la escuela. Ajá. Y me acuerdo que nosotros decíamos que ese personaje que no tenía texto, que solamente acompañaba al obispo, ¿no? Con Sí, su al obispo. sombrilla, y que no decía nada, y de una presencia alucinante. Y lo más gracioso, me acuerdo que tú decías un texto como que te reías, ¿no? La Sí. gente, todos se reían. Entonces yo, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, creo que desde ahí era un gran inicio de tu presencia en el teatro, ¿no? Con un papel tan pequeño, pero que era alucinante. A mí siempre bueno, tú sabes que me encantas, o sea, Gracias. todo, ¿no? Pero decirlo, pero lo bueno es que tú has demostrado que no hay papel pequeño. Sí, eso fue también para mí un ejemplo y fue muy gracioso porque me acuerdo que el primer día, la primera función, yo no tenía idea, pues, o sea, actuación, habíamos hablado todo lo de la actuación, pero no sabía cómo era una función de teatro.
Y me acuerdo que llegué 5 para las 8, creo. Una cosa así, ¿no? O sea, 10 para las 8 y Bruno me dijo, Emanuel, ¿no puedes llegar a esto? Ah, no, no sabía, yo pensé que llegabas y... Claro, y ni siquiera yo empezaba la obra, ¿no? Entonces, de esos 5 estaba perdido. Y recién, claro, me enteré, ajá, ok, hay que llegar un poco antes. Porque, claro, la preparación, todo. Pero, pues, en la cancha no sabía muy bien cómo eran como los pasos a seguir, ¿no? Y de ahí dije, ok, esto era. Y de ahí, bueno. Y además, también con actores, pues, estaba Carlos Cano, estaba Aide Cáceres, Reinaldo Arenas, ¿no? Era como un honor y un placer compartir con ellos, ¿no? Y bueno, y los nuevos que estábamos, Fiorella Casanova, Dante, Miguel, ¿no? Fue muy divertido, Paul, claro. Esa dupla era muy graciosa. Una reía de más. Además que fue un teatro itinerante, ¿no? Que íbamos de lugar en lugar. Claro, primero lo hicimos, no sé si primero fue la temporada en el San Agustín y después fuimos a la Universidad Católica C de Santiago y en otro lugar, creo. Y me tocó algo muy interesante que me pareció muy bonito. Dice mi mamá me vio chiquito haciendo una cosa. Ajá. Mi mamá, entonces, qué importante en la familia, ¿no? Que los padres se fijen de este talento tan especial y digan, y cuéntanos de tu mamá, de tu papá y tu hermano también que es actor. Cuéntanos, ¿cómo Sí. iba esta noticia también? Bueno, creo que con el tiempo, conversando con ellos, y yo ahora que acabo de hacer el año pasado un diplomado de terapia de artes expresivas, he estado como observando de qué manera el arte me ha conectado, de qué manera los conecta a ellos, y de qué manera la familia está conectada con el arte, no como explícitamente, sino implícitamente, y de pronto no se han dado la oportunidad de crearlo, de generarlo más, o se han visto como castrados o cortados en un momento de sus vidas, ¿no? Entonces, cuando yo empecé en el colegio, mi hermano ya actuaba, ¿no? Él imitaba a Michael Jackson, estaba en las presentaciones, hacía sketch, pero él se dedicó a la ingeniería de sistemas, ¿no? También por el mismo temor a que no se sabe cómo va a ir el arte y el lugar que tiene el arte en este país también, ¿no? Y mi mamá siempre ha estado muy conectada con los tejidos, ¿no? Y con la dirección de arte, pero tampoco no se ha dado cuenta o no le ha dado lugar, ¿no? Y mi padre es muy de hacer cosas con las manos, sobre todo de trabajar con madera. Entonces, yo veo en ellos ese potencial que ahora, como les doy lugar, o los invitaban a inscribirse a talleres, lo han hecho, ¿no? Y han desarrollado un poco más. Pero es como a veces uno no se da cuenta, como ustedes, que me dieron la oportunidad de darle un lugar a mi arte, ¿no? A saber cómo conectarme con él desde muy chico, ¿no? Entonces creo que siempre ha estado ahí implícito y probablemente sabemos que de alguna manera los padres proyectan también sus ganas, ¿no? De lo que no fueron en sus hijos. De distintas maneras, creo que ello fue una manera muy amable poder darme la oportunidad y el apoyo para poder continuar con mis estudios de actuación, ¿no? Y el apoyo también que me dieron ustedes, definitivamente, para poder seguir, ¿no? Tú tenías el talento, Emanuel. Pero también, como dicen, ¿no? Hay talento, pero no hay apoyo. No, pero en este caso fue todo lo contrario. Hay talento y hubo apoyo. Entonces yo agradezco eso. ¿Y cuántos chicos también, o cuántas generaciones esperar para que, como mis padres, yo podamos tener la oportunidad de trabajar y desarrollar ese arte? Emanuel, durante todo este tiempo recorrido, ¿cuántos años tienes ya como actor? Yo creo que 17, 18. Sí, Por ahí. ya eres mayor de edad. Sí. ¿Qué es lo que más rescatas de todo este tiempo? Digamos, a nivel profesional, a nivel de relaciones con otros seres humanos. Wow. No sé, ¿qué es lo que más rescatas en este recorrido? Si podrías... Yo creo que hay 3 cosas que siempre rescato y me conectan mucho de la actuación. Una es la empatía, ¿no? O sea, el trabajo de empatía que te da la actuación para ponerte en el lugar del otro en todo sentido. Es como, no te puedes escapar a él ya en tu vida, ¿no? O sea, mirar las cosas de otra manera ya es como irreversible. Siempre vas a observar la vida de otra manera y eso es lo otro, observar, ¿no? Creo que el nivel de observación que te brinda la actuación para poder construir los personajes, conocer los contextos, la historia, también es como enriquecedor.
Y el tercero, muy importante, es la escucha, ¿no? Eso. Me has hecho acordar, durante la virtualidad de pandemia, una alumna me comentó, porque estamos hablando de la actuación, entre uno de los conceptos hablamos de no juzgar al personaje, la empatía, etcétera, etcétera, una serie de cosas que te sirven para construir un personaje. Y la chica intervino, me dijo algo que siempre lo repito y me hace acordar. Bruno, me acabo de dar cuenta que las actrices, los actores tenemos todos los elementos para ser felices. Wow. Y creo que no hay mucha conciencia de eso, ¿no? A nivel general. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y recuerdo este texto que a veces también cuando yo he dictado talleres, se los leo a mis alumnos, es el de Bertolt Brecht, el del arte de la observación, que tú nos lo diste, ¿no? Y me encanta el final que dice que la actuación es el arte de enseñarnos a los hombres a vivir entre nosotros, ¿no? Y creo que eso es parte de la felicidad. ¿Cómo no? Que la felicidad, si bien creo que ahora está muy enfocada a uno, a decir mi autoconocimiento, ¿no? Como qué es lo mejor que me puedo dar, me abrazo, Está bueno, de todas maneras, de ahí se empieza, pero se está perdiendo mucho el sentido de comunidad. Y el teatro te da eso, ¿no? Te da el sentido de comunidad y que, claro, es un monólogo finalmente igual, sin el público no existes y sin el otro no existes. No, que la gente te acompañan. Lo importante del otro, ¿no? La otredad, o sea, el espejo, ¿no? Que somos. Yo siempre comparto con los chicos que nosotros estamos ahí delante de los espectadores porque ellos necesitan verse reflejados y nosotros también en ellos para poder existir, para poder saber quiénes somos y darle un sentido a todo, ¿no? Entonces, lo que tú dices es fundamental, la importancia del otro, ¿no? Sí, eso es como tú dices, finalmente se proyecta, ¿no? Como a veces pienso también en esta frase que yo me la he cuestionado, que es un actor dice la verdad miente diciendo la verdad, ¿no? Exacto. Entonces, para mí las dos son válidas, pero también las dos son evidentes en el escenario o frente a las cámaras, ¿no? Te das cuenta cuando un actor te está mintiendo diciéndote la verdad o diciéndote la verdad mintiéndote y ya verás cuál aceptas. Con todo lo que estamos hablando, siempre, bueno, ahora que obviamente están las redes y yo obviamente soy tu fan en las redes también y te sigo, veo mucho, no digamos la palabra activismo, sino esta visión que tienes alrededor de todo, ¿no? Entonces creo que eres un actor que creo que ha entendido el sentido también de ser artista, ¿no? Que de alguna forma tu presencia, tu imagen tiene que decir, tiene que cuestionar, o no sé si tiene, ¿no? Pero ¿cómo te sientes tú comprometido con eso? Yo estoy como todavía a paso lento, identificando un poco ese activismo de pronto que hay en mí en relación a la coyuntura del país, o no solamente del país, sino los desastres ecológicos y todo lo que existe, ¿no? Es difícil también como ponerte en ese lugar porque a veces te sientes un poco solo, ¿no? No hay como el apoyo, la conciencia tan fuerte. Dices en qué momento, no sé si el mundo, este país en todo caso, porque es mi mundo inmediato, perdió la empatía, ¿no? Entonces yo lo que busco es un poco eso finalmente, ¿no? Es lo que me ha dado un poco la actuación, es ver cómo se genera empatía y de qué formas, ¿no? Porque eso creo que es lo importante. Se ha buscado muchas cosas a lo largo de la historia y hay formas que han fallado, no han sido las correctas, no han sido las mejores. Entonces, ¿cómo encuentras la mejor forma de que la gente se acerque entre ellos y finalmente tome conciencia de cosas de las que hay que hablar? Pero ¿no te pasa también? A mí me pasa muchísimo que tengo mucha esperanza en los jóvenes. Bueno, a mí me encanta mucho la juventud, me siento que tengo, no digo mi edad, pero 30 y tantos por ahí, sí, me siento siempre con ese corazón. Entonces yo sí creo que los jóvenes están abriendo pasos, especialmente en nuestro país, están haciendo cosas, ¿no? El mismo hecho de ser pues un país de emprendedores, ¿no? Mayormente 80% de emprendedores, más o menos, creo que sí, creo, ¿no? Que los jóvenes están abriendo este espacio de conversación, esos espacios de ver, esos espacios de mirarlo, ¿no? Entonces hay películas bonitas también que hace poquito hubo la... Espirja. Espectacular. Sí, claro. Que no nos muestra tampoco un país totalmente que siempre nos tocaba pues Totalmente. realidades tan difíciles como la nuestra que vivimos y la seguiremos viviendo porque tenemos falta de recorrer, no hemos hablado de eso, pues este programa trata de ser así súper animado, no, es rudito, ¿no? O sea, de una manera. De todas maneras, o sea, por ejemplo, el Espirja me parece una gran película, ¿no? Y creo que
siempre recuerdo una de las canciones del musical que hicimos, A Pies Descalzos Vamos, que era una de las canciones que más me gustaba, que era Simplicidad, ¿no? La simplicidad. Entonces creo que eso tiene Guy Espirja, ¿no? Es una película simple, pero es que eso es, nosotros hacemos complejas las cosas. Exacto. Sí. Y justo hablando de las imitaciones, ustedes lo que son, bueno, en el momento de los amigos hablan de acá, los señores imitan a todo el mundo, en la cámara. Eso de la imitación, por aquí quizás nos quieran demostrar. Eso sí, yo soy súper perfeccionista y eso es algo que tengo que trabajar. Que es como, veo, observo, y ya cuando me siento seguro, lo hago. Me acuerdo que imitaba un montón, era al principio, ¿no? A Carlos Cano, ¿te acuerdas? Oye, que hablaba así, entraba, se burlaba de todo. Sí, decía mil cosas que a todos nos dejaba como, no sabíamos si era broma o era verdad. Bueno, los amigos oyentes sabrán que, bueno, Emanuel imita, hace broma. Pero mátalas callando, eso es. Y eso, no sé si me imitas a mí. ¿A Bruno? A Julita sí te he visto. A Julita no, a Julita me imita a Miguel. Yo imitaba a Alberto. Alberto. Uf. A ver, creo que estamos un poquito equivocados. Estamos así a un paso. No, esto está mal. ¿Dónde está la lámpara, por favor? Y hablando de eso, te hemos visto más en personajes dramáticos, ¿no? Sí. Y la comedia, ¿cómo crees que te ven los directores? De repente, ¿no conocen eso? Bueno, la comedia, creo que la última vez que hice comedia fue, o sea, que disfruté un montón de hacerlo fue en La Capitana Gaspacho, ¿no? Verdad, claro. Era ahí muy divertida, que la dirigió Alberto. Después, ahora, por ejemplo, hemos hecho un proyecto con unos amigos que se llama Yaco TV, y hemos un poco, ¿no? Mezclado, cuestionarnos un poco entre de qué nos reímos y la realidad de nuestro país. Entonces hemos hecho como unos pequeños clips, es una pequeña serie web. Ahorita a fin de mes vamos a trabajar en el último capítulo, que es como un poco el más pretencioso, pero pues cuestionando, no sé, pues los privilegios que tiene la gente, cuestionando un poco el abuso laboral, cómo son nuestros medios de comunicación, ¿no? De qué manera nos informan. Entonces, eso es un poco el humor por el que ahora me he introducido y que me interesa un montón, ¿no? Exacto, me parece muy genial lo que digas que el humor nos ayuda a vernos, pero de alguna forma también, si tú lo mostraras, mira, hay que ser así, no con reglas. Aleccionador, claro, no. Sí, claro, no. O sea, creo que eso es importante, ¿no? Creo que es importante que el humor te pueda contar y enfrentarte, ¿no? Porque fíjate, ríes de ti mismo, ¿no? Ay, me reí, ¿no? Entonces voy a reírme de esta situación porque me estoy viendo reflejada, ¿no? Entonces creo que aprendemos mucho más, ¿eh? Totalmente, sí, es una forma, no sé, cercana, no sé si amable, porque a veces también el humor puede ser crudo, frío, y creo que algunas cosas que nosotros hemos hecho es un poco así, ¿no? Pero finalmente es cuestionarnos, ¿no? De eso se trata un poco el arte y el humor. Interesante preguntas, ¿no? Creo que se acerca más a lo que es la filosofía en teatro, ¿no? Ajá. A dar respuestas, a dar, no sé, soluciones, ¿no? O a mostrar también realidades. Finalmente, cada quien se lleva el mensaje que decide. ¿Alguna vez te ha pasado que un espectador se te acerca y te dice, sabes que lo que has hecho me ha marcado la vida, me ha cambiado la vida? Porque eso suele suceder. ¿En algún momento te ha pasado eso? Sí, de todas maneras. Creo que uno de los trabajos que sentí yo que más influyó fue El curioso incidente del perro a la medianoche, porque era quizás un tema no muy visibilizado hasta ese entonces. Creo que ahora ya tiene un poco más, pero de todas maneras un poco más en los sectores socioeconómicos altos, no necesariamente en los bajos. Entonces, en la clase media o en la clase baja no hay mucha conciencia de la neurodiversidad que tienen las personas, entonces hay un maltrato hacia ellos, ¿no? Por no saber entenderlos, nuevamente la empatía. Entonces ese trabajo sí creo que marcó mucho cuando me salía la gente y pasó algo muy chévere con esa obra, porque cuando yo la hice fui tomando un poco conciencia mientras la hacía de lo que significaba, ¿no? Y antes de salir al estreno, me acuerdo de la directora Nishme Sumar me dijo,
no pensemos en la crítica, en lo que van a hablar, en cómo va a ser en lo que vayan a decir de la obra, hagámoslo por ellos, ¿no? Y eso me tomó mucho, me tocó bastante. Y además entré ahí de otra forma, empecé a abordar la obra de decir, entro vacío al escenario y me voy llenando con lo que ocurre. Ya no entraba como lleno con toda la información que tenía para ser el personaje, sino ya estaba en mí. Entonces entraba y cuando iban pasando las escenas, iban ocurriendo las cosas. Y, y yo dije, ¿qué quiero hacer con este proyecto? Cosas que muy pocas veces me pregunto y creo que en ese momento me la pregunté a mí. Y no es que fue mental, sino fue como muy de adentro. Dije, me gustaría acariciar almas con este trabajo, ¿no? Y eso fue como muy especial porque al mes o a las 3 semanas de la temporada me llegó un mensaje que dijo eso. Y eso me estremeció. ¿no? Sí, o sea, fue creo que la primera vez del propósito y de decretar o desear algo desde dentro y saber el poder transformador que tiene el arte de la actuación, ¿no? Justo hace poquito también hiciste un papel y sí es de como Fausto Molina, el supervisor. Claro, Y estos personajes, cuéntanos un poco porque lo vemos además, ¿no? En una línea, ¿no? En una Sí. línea de actuación, pero este personaje... Para mí fue, pucha, súper chévere, retador de alguna forma, no en nivel actoral, sino saber las consecuencias de un trabajo así. Exacto. Y además hacer 2 versiones. Hicimos una versión con beso y sin beso. Y yo dije, bueno, finalmente probablemente pongan la versión sin beso por Ahora. la hora y no solamente eso, sino también lo que implica auspiciadores del programa, el mismo canal, ¿no? Pero finalmente se le dio un lugar y eso me pareció genial. Cuando me propusieron, era una mezcla de decir, primero, con quién trabajo, de qué se trata la historia, cómo va, porque ya había quedado para un personaje de la comunidad LGTB, para una película, pero el personaje era un poco... Empezaba muy bien, me gustaba cómo era el guión, yo ya había pasado el casting, pero luego ya era un poco más llevado a no a la burla, pero sí era, me río de ti, no me río contigo, ¿no? Entonces eso sí me hizo un poco de ruido. Le pregunté a amigos de la comunidad, a un amigo cineasta y a un amigo relacionado al teatro, ¿qué pasaría o qué onda, cómo ven si escojo o si decido hacer este personaje yo no siendo parte de la comunidad, ¿no? Me decían, no te metas ahí, ¿no? Mientras que cuando les vino la otra oportunidad, les comenté también y me dijeron, pucha, yo creo que no hay problema porque además es una historia que está tocada con mucho respeto, además no es burlarme de ti, es visibilizar una realidad, ¿no? Entonces eso fue lo que me hizo decidir, La visibilización. claro, y finalmente son 2 personas que se enamoran, ¿no? Y en un principio mi personaje pues se va a casar con su novia, entonces también era como que se está autodescubriendo, porque también lo otro era que de pronto la comunidad venga encima mío y me diga, tú no eres de la comunidad porque interpretas a un personaje, que eso se cuestionó mucho. Me acuerdo que el año de la pandemia, justo, ¿no? Salió por todos lados que la cuota de representatividad, que también me parece importante. Pero apelé que este personaje se está autodescubriendo, ¿no? Por eso dije, creo que sí está bueno que yo le dé como voz a este personaje y la historia estaba muy bien contada, de la mano de escritores como Jesús Álvarez, Mariana Silva, entonces sí sentí que iba por buen camino, por eso escogí. Y sobre esas reflexiones, bueno, a mí me pasa, ¿ya? Que digo, no lo veré, pero ya no hablaremos de esto, ¿no? De que un tiempo. Espero que el ser humano haya evolucionado, no hablemos de racismo, no hablemos de las cosas que nos dividen. ¿Tú crees en este futuro ser humano en desarrollo? Un mundo, estas cosas que tenemos los artistas, lo mejor. Yo pienso un poco en lo que dice Eduardo Galeano de la utopía, ¿no? ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar, ¿no? Es como la utopía cuando tú vas a ella y te acercas 2 pasos a ella y ella se aleja 2 pasos. Te acercas 5 pasos a ella y se aleja 5 pasos. Entonces, ¿para qué sirve? Para avanzar. Y que nos invita a construir también. Tal cual. En comunidad. Entonces, creo que es la utopía, el arte es eso, ¿no? Es una utopía para poder desarrollar, porque finalmente, no sé si bien o para mal nos comparamos con otros países, hemos visto cómo también han avanzado de alguna forma. Creo que la utopía nunca se va a alcanzar, pero sí
va a ayudar a mejorar de alguna forma, visibilizar situaciones, cosas, pero siempre van a haber fuerzas opositoras, ¿no? Esta no es la tierra no es el paraíso. Y para que los amigos no saben, Emanuel Soriano ponemos a los 15 años haciendo su papel de Romeo, ¿no? La Romeo y Julieta, ¿no? Entonces pasaron ¿cuántos años de ahí para hacer? Lo hicimos en el 2013 y claro, y bueno, y además fue una experiencia increíble porque lo hicimos pues en el patio interior de Francisco de Asís, en el centro de Lima, con un balcón real, murciélagos que aparecían, nuestros amigos los gallinazos, la lluvia, la luna, frío del Rímac, del río Rímac, ¿no? ¿Qué éxitos, querido Emanuel, durante todo este... A ver, Ahorita, bueno, prontísimo grabar una película que tenemos pendiente con Joel Calero de hace... Se ganó DAFO en el 2019, se pensaba hacer en el 21, pasó la pandemia, él tenía otra película pendiente que ya la hizo el año pasado y ahorita ya estamos enrumbados en ensayos, en lecturas de esta nueva película que se llama Álbum de Familia, que ha ganado DAFO e Ibermedia, entonces se tiene que hacer ya porque el dinero está ahí, claro. Entonces, nada, yo contento que en los últimos años creo que uno también, pues, sabemos, jala energías, atrae, ¿no? Uno como artista es bastante místico lo que tiene el arte, ¿no? Y cómo va llamando personajes también. Entonces fue interesante, las dos últimas películas que he grabado son alrededor del país, ¿no? Alrededor de cosas importantes de las que hay que hablar, como los desastres ecológicos o las consecuencias que tiene sobre la Tierra, ¿no? Y por otro lado, este último proyecto que vamos a hacer con Joel, este próximo proyecto es el habla de la memoria, ¿no? De la memoria del país, que siempre es importante de hablar y decir, porque casualmente vemos, ¿no? Como no hablar de nuestra historia. Además como Chile y Argentina que tienen sus lugares de memoria. Sí, Es importante, ¿no? tal cual. Y ahora, el año pasado estuve en Santiago y por primera vez pude estar en el Museo de la Memoria. Estuve y no había visitado yo el LUM hasta ahora y visité hace no más de 2 semanas el Museo de la Memoria. Entonces es interesante reconstruir nuestra historia y escuchar todos los lados para poder armar bien y conocer de dónde viene, ¿no? Pero yo fue tu granito de arena, Emanuel. Sí, de hecho, es lo que sueño de poner, creo que es a lo que nos invitamos, de dejar semillas. No vamos a hacer todo. Tampoco me estresamos notas de cosas así en medio de mí. Es que nadie me dijo, solamente puedes hacer lo que está hasta alrededor tuyo y punto. Sí. Y seguir avanzando. Eso no puede ser todo. No se puede. No. Nos estresemos, ¿no? Lo cierto es que también, nada, el arte es súper sanador y súper motivador, ¿no? Sí, creo que eso, ¿no? Darle un lugar al arte en este país, eso es y tu derecho, por supuesto, tu derecho al arte. Creo que eso es una buena forma y creo que nosotros como artistas estamos llamados a eso, ¿no? A darle un lugar al arte para que las personas puedan encontrarse en él también. Ay, Emma, querido, pero de verdad que como el tiempo siempre es pero nada, disfrutando un montón, ¿no? De verdad, tú sabes que te queremos un montón. No vuelvo a repetirlo porque es ya hijo adoptivo, en todo sentido, ¿Qué adoptador? De 10 talentos. Vino de otra escuela y no adoptó. No, vamos a hacer un ping pong, ¿no? Ping pong. Así de preguntas sueltas para un poco aligerarnos el momento. Aligerar el cerebro. Aligerar el cerebro, bueno, y darnos un poquito de todo esto puesto en mí. Querido Manuel, ¿pizza o piña? ¿Con piña o sin piña? Con piña. ¿Actriz o actor favorito? Pues, Muchos. Mucho. Benedict Cumberbatch. Buenazo. Película favorita. Wow. Bueno, última. Will Smith. ¿Un personaje que te gustaría interpretar? Creo que un personaje relacionado a la historia del Perú republicano. Un director o directora con la cual te gustaría trabajar.
Director, directora. Que no has trabajado. Mariana Altaus. Sí. ¿Cómo te llama tu papá? O sea, ¿cómo te llama tu papá? ¿Cuál es esta... Emma. Emma. No sé, no hay mayor ciencia. Un talento escondido. ¿Cuál podría ser? Un talento escondido. Dirigir. ¿En qué momento te sientes en paz? En paz. Ay, con mis perritos. Sí. Hemos hablado. Los perritos y los jóvenes que no quieren tener hijos. ¿Verdad? Larga historia. ¿Cuál ha sido el momento más vergonzoso en el set o en la tabla que has tenido? Más vergonzoso. Hostia, más. Creo que cuando hice una mueca en una de mis primeras obras profesionales y todos se quedaron, o sea, una mueca para ellos para que se rían y no funcionó. No siempre. La interacción más extraña por un fanático. Fans que te disfruten, te aman. Juana de Grey. Bueno, salió en TikTok, me acuerdo, por ahí lo pueden buscar, como la peor experiencia que te ha pasado con un famoso o una cosa así. Entonces, y empieza a salir la chica, ¿no? Bueno, yo me encontré con Emanuel y todo el mundo piensa que es lo peor, ¿no? Que va a hablar lo peor. Y es que nos encontramos en el bus, en el micro, ¿no? Y que me saludó en ese momento y que yo fui cordial, pero que la chica se sentía avergonzada por el olor a sus cuates. Que estaba comiendo cuates. Y otra, que eso fue, ver ese video fue lo más como, ¿qué es lo que esta situación? La mejor escena que recuerdas. La mejor escena que recuerde, creo que una escena con Yanela Neira en El curioso incidente del perro a la medianoche, cuando después de mucho tiempo se reencuentran y ella como lo seca y yo le cojo el cabello. ¿Tu frase o cita favorita? Mi frase o cita favorita, el camino se hace andando. ¿Qué le dirías a tu yo de 12 años? A mi yo de 12 años, Ya adolescente. ríete. O sea, Ríete. haz lo que quieras. Permítete. Dándola con- Permítete. ¿Y talentos es para ti? 10 talentos para mí, uff. Aparte, lo inmediato que se me viene es un hogar. Pero aparte de un hogar, me viene así como si fuera un motorcito, un cohete. Un cohete que me permitió como eso. Eso. Emocionante. Nada, queríamos invitarte a celebrar con nosotros Nuestro primero. Ya sabe, ahí vienen. Por favor, te espero. Ya sabe. Gracias por el honor de ser el primer entrevistado. Por favor, tenemos un regalito también de un asistente que tenemos aquí. Bueno, es el artista Luis Ruiz, que es ahí estamos, Apareció. la mano Muchas de, gracias. ¿cómo se llama? De Berlín, apareció por ahí. ¡Wow! A ver, ¡Qué bonito! Sí, así que es que... Guau, ahí está. Corazón. Gracias, artista, hermoso, me encanta. Para que esté en casita. Lo colocaré en mi altarcito Ese Manuel. artístico. Nosotros hablamos de Romeo, ¿no? Mi corazón. Justo, Wow, ¿verdad? qué Muy bien. bonito. Sí. Así que nada, y tenemos Hermoso. aquí las copitas que también nuestro amigo Dedo nos acompaña. Ahí está. Uy, ese es mi favorito encima. Sí, claro. Vamos a poner por acá. Dedos. Este es mi favorito. No, y gracias, Emma, la verdad, gracias por estar aquí, que siempre te vaya bien, ¿no? Tu casa como siempre, y nos alegra tanto verte crecer y ya eres un grande, ¿no? A Y sigue ustedes, así, y a de verdad ustedes. que sí, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por invitarme, por continuar, por difundir el arte, el teatro, la actuación, y no solamente eso, sino rodeada de valores, porque eso es lo que me conmueve, me mueve, me moviliza de ustedes. Es que no solamente no son, pues de repente voy a ser, no sé, decir, me hace recordar cuando estaba en el colegio y aparecieron todas estas colegios como que te formaban académicamente. Ya, Entonces sí. la meta era que entres a la universidad, ¿no? Ok. Entonces, y se desvirtuaba todo el resto, ¿no? Lo que significa como formarte como persona. Y eso es lo que rescato, felicito y saludo de ustedes, que es que ustedes no solamente forman buenos artistas, sino buenas personas. Ay, gracias, Emma. Gracias. Salud. Y yo quería agregar que nos enriquecemos además como personas como tú. Creo que todos los alumnos, creo que eso de enseñar, que yo soy el maestro,
Claro, muchos conocen eso, pero alumnos nosotros supermaestros, esa es la idea. aprendemos también de los alumnos mucho y hemos aprendido mucho contigo. Claro. Bueno, salud. Gracias, maestro. No. Gracias. Qué bonito que el alumno supera al maestro y a todos los maestros que por favor nos enseñan, ¿no? Sí. Salud, queridos. Salud, amigos. Salud, amigos. al equipo, saludos. Gracias al equipo que está aquí. Bueno, amigos, muchas gracias. Seguiremos festejando por aquí. Nada, gracias Bruno, gracias Emanuel. Y ustedes, bueno, nos verán ahí en el siguiente programa y además a todos ellos en las tablas. Y no se olviden de seguirnos en nuestras páginas, en nuestras redes. TikTok, Instagram, Facebook, nuestro podcast que está en Spotify, siguen nuestro canal de YouTube de Diestalentos. Muchas gracias. Gracias.